mayoría de habitantes del Ecuador definitivamente las condiciones no son adecuadas, no han mejorado sustantivamente, y esto es grave teniendo en consideración que ya tenemos un gobierno que está por concluir en mayo de este año, que cuenta con la mayor cantidad de ingresos económicos de toda la historia de la República. Sumen ustedes los presupuestos generales del Estado. En valores corrientes, sin el impacto inflacionario, estamos hablando de 120.000 billones de dólares aproximadamente. Este gobierno gana por goleada a cualquier otro gobierno de la historia de la República. Adicionalmente, es un gobierno que ha estado 6 años en funciones, y para completar esta reflexión, es un gobierno que sabía cuáles eran los problemas del país y tenía respuestas. Esto demuestra que el presidente Correa, que su gobierno no ha tenido la capacidad para dar las respuestas adecuadas, teniendo recursos, teniendo un marco jurídico favorable y teniendo un amplio respaldo popular. Por eso decimos nosotros que hay que retomar el sentido histórico de un proceso que se quedó trunco y que encuentra en la Constitución de Montecristi la síntesis de lo que quiere hacer la sociedad, gran parte de la sociedad. Entiendo, muchas personas y algunos de ustedes no estarán de acuerdo con los planteamientos básicos de la Constitución. Eso es muy respetable. La Constitución no es una moneda de oro que gusta a todos por igual. Pero la Constitución, y sobre todo esta Constitución, fue elaborada con una amplísima participación ciudadana. A diferencia de las constituciones anteriores, como la del año 1998, que fue acuartelada, literalmente acuartelada en la Academia de Guerra del Ejército, esta Constitución fue ciudadanizada. En Montecristi recibimos a más de 150.000 personas que representaban intereses particulares, de grupo, de gremio o individuales. Por eso decía a ratos que yo no era asambleísta a tiempo completo, sino la mitad del tiempo recepcionista y la otra mitad del tiempo asambleísta. Pero hicimos un enorme esfuerzo que se complementó con las visitas de las mesas constituyentes a todas las provincias del país y a gran parte de los cantones. Esa Constitución fue discutida ampliamente. El fin no nos gusta, el último mes fue atropellado, se perdió calidad en el texto constituyente, se perdió calidad en el debate interno y la participación ciudadana también se debilitó grandemente. Pero más allá de eso, esta es una Constitución que recoge elementos claves y fundamentales que para nosotros son la base del programa de gobierno de la Unidad Plurinacional. Creemos que hay que desarrollar esa base ampliando todo lo que son derechos, garantías y libertades, nunca restringiendo, porque eso no es una propuesta transformadora, no es una propuesta que podríamos decir en términos tradicionales revolucionaria. Para nosotros los dos ejes fundamentales de los derechos son derechos humanos y los derechos innovadores, los derechos de la naturaleza. A partir de eso planteamos varios elementos en el plan de gobierno. Un punto fundamental de nuestro plan de gobierno es